para partir? Amén. Oremos para partir. Padre, gracias por que estamos aquí juntos. Podemos, a pesar de que el día está frío, a pesar de que afuera está bien complicado y tenemos a nuestro Iván ahí peleando y oramos por él e intercedemos también por él. Pero papá, que este tiempo que vamos a estar conectados nos sirva de refrigerio, nos sirva de, no sé si de calmante, pero sí que nos sirva, Señor, para que podamos aprender más y que también podamos encontrar paz en nuestro corazón con lo que vamos a aprender esta noche. Padre, bendice a los que vienen, bendice a los que están, cuídalos, Señor, y que, Señor, nada nos estorbe de poder aprender esto tan lindo que vamos a aprender hoy día. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a compartir la super pantalla y listo. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Sí. Bien. Hoy día vamos a hablar de los frutos del Evangelio. Lección 6. Bien. La semana pasada hablamos de lo que era el discipulado. Aprendimos que un discípulo vive de lo que su maestro le enseña. También aprendimos de que el discipulado no es una enseñanza, sino que es un camino diario. También hablamos de que el discípulo sirve y sigue a su maestro. También aprendimos de que debemos hacer discípulos, no adeptos, y entendimos esa diferencia. Y también entendimos de que un discípulo verdadero se niega a sí mismo, vive una vida de renuncia, deja todo lo que tiene por su maestro, es constante y da fruto. Y en base a eso es que aquí vamos a ocupar, atendiendo a esto, al fruto, es de donde nace la clase de ahora. Bien. Para introducirlo, quiero que pongan atención en este versículo, Mateo 7, que el 17 al 20, versión NBI, dice: del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. A ver, todo cristiano está llamado a dar fruto. La idea de esto es que nosotros como cristianos tenemos en nuestro ADN, cuando nuestro ADN es puro y verdadero, damos fruto bueno. Bien. También entendemos de que un cristiano que no da fruto no puede llamarse cristiano, así de sencillo. Suena súper duro lo que voy a decir, pero es verdad. Un cristiano que no da fruto no puede llamarse cristiano. Ya lo vamos a entender el por qué. Y también hoy día vamos a aprender de que hay frutos internos y externos. Los internos hablan de mi relación íntima con Dios, de cómo yo soy con Él en la intimidad. Los frutos externos nacen de mi relación íntima, de los frutos que íntimamente he cosechado con el Señor, y esos son los que se ven hacia afuera. Bien, eso es lo que vamos a aprender hoy día. El contenido de la clase son 2 puntos. El primero son los frutos internos y después los frutos externos. Bien, partamos. Los frutos internos. Uno de los primeros frutos internos que aparecen cuando nosotros empezamos a fructificar, valga la redundancia, es que empezamos a vivir una vida santa. Romanos 6:22 en la NBI dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Aquí hay un punto súper claro. Lo primero que Pablo recalca es santidad. Entendimos en clases anteriores que santidad era apartarse del pecado, vivir una vida fuera del mundo, pero obviamente no en una burbuja, pero sí fuera del mundo. Y cuando nosotros entramos en este proceso de una vida santa,
nosotros, esto se da como resultado de una búsqueda mayor de Dios. A mayor búsqueda de Dios, más santificación. A mayor renuncia al mundo, más apego a Dios. Así funciona. Por eso Pablo dice que porque ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, habla de eso, habla de que ya el pecado, estamos libres de él y nos hemos puesto sirviéndonos al Señor. ¿Y qué es lo que nos provocó eso? Porque si nosotros le servimos al Señor es porque vivimos una vida santa. Una persona santa no sirve al Señor aunque haga obras, pero no lo sirve verdaderamente, ya lo vamos a ver. Y cuando nosotros efectuamos esto, cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. Nosotros, la santidad, como bien les expliqué en clases anteriores, no es un lugar al que yo llego, sino que es un destino constante que se recorre, un camino que se recorre, no un destino. Entonces, cuando yo soy libre del pecado y entiendo esto y mi búsqueda del Señor es mayor, en mí se produce esta santidad. Ya no me dan ganas de pecar, ya no me dan ganas de hacer lo que hago, aunque sí soy tentado a diario, pero peleo, resisto con lo que más puedo, días me tropezaré, pero al otro día voy, me levanto, pido perdón y trato de seguir y le doy, y le doy, y le doy, y le doy, y voy creciendo. Como resultado, logro vivir esta vida santa, que obviamente no vamos a llegar a un destino porque el destino es la vida eterna, pero sí vamos a llegar a este punto de no querer pecar, a este punto de querer vivir siempre apegado a Dios y por consiguiente vamos a querer servir al Señor porque en nosotros va a estar esta deuda gigante de amor. Cuando nosotros entendemos eso, no queremos pecar, no queremos hacer las cosas malas, nos alejamos de nuestra vida anterior y vivimos esto y cosechamos santidad y vivimos en eso. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Listo, sigamos. Ujú. Un espíritu en crecimiento. Este es un versículo súper conocido. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Eso dice Gálatas 5, 22 y 23, también usando la NBI. A todo esto voy a ocupar la NBI toda la clase, así que no lo repito más. Cuando nosotros tenemos una vida espiritual, es consecuencia del punto anterior, es porque llevamos una vida santa. Una vida santa es una vida espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida espiritual, o real, sincera, preocupada, cultivada, nuestro espíritu empieza a dar estos frutos. En nosotros se cosecha el amor, a pesar de todo somos gente alegre, gente que tiene paz en su corazón, gente paciente, gente amable, gente bondadosa, gente fiel, fiel a lo que dice, fiel a lo que hace, fiel a lo que vive. Es humilde, no tiene un mayor concepto de sí. Aquí también me quiero detener un poquito. Humildad no quiere decir con andar achunchado, con andar tirándose para abajo, no. Es simplemente no creerse más de lo que uno es. Bien. Y dominio propio, o sea, los que antes eran polvoritas, ya no son tan polvoritas. Cuando tenemos una vida santa, nuestro espíritu empieza a crecer. Y la idea es que nuestro espíritu crezca conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, como nos enseña Pablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Procurar una vida santa para que este crecimiento espiritual se dé. Y cuando se da este crecimiento espiritual, todos estos frutos del espíritu vienen. Obviamente no todos germinan en la misma medida, pero todos germinan. Es muy extraño de que una persona que tiene una vida espiritual rica no dé los frutos del espíritu, así no los va a dar así todos bonitos al tiro, no, que tenéis lindo el amor, no, aquí no, aquí no funciona eso. Algunos crecen más que otros, pero todos tienen un crecimiento, todos. Hay gente que antes de venir al Señor no era alegre, después se ríe mucho. Gente que estaba súper preocupada, que no tenía paz, ahora tiene paz porque entiende la paz que sobrepasa todo entendimiento que da Jesucristo. Gente que no conocía el amor o tenía una mala percepción de él,
es sanada completamente, su corazón es restaurado y puede volver a amar. Hay mucha gente que llega destruida a las iglesias con su corazón roto porque algo le han hecho en la misma iglesia y no quiere nada. Y después el Señor restaura sus corazones y después de un tiempo en esta vida y cuando lo busca en serio, su corazón se restaura. Tienen paciencia. Hay mucha gente que era súper acelerada y ahora no es igual. Son amables. Yo conozco casos de la iglesia donde iba mi papá, de que había un caballero que se convirtió ya viejito y era re malas pulgas y él lo quería en el pasaje donde estaba la iglesia. Y después que se convirtió, el viejito era súper querido. De verdad, todo el mundo lo quería, el caballero. Ahí debe estar. No sabía más de ese caballero en años. De la última vez que lo vi fue cuando falleció mi papá, pero espero que esté bien. Pero el caballero era súper huraño. Y después, siendo vecino de la iglesia como por 20 años, se vino a convertir, pero bueno, se ganó. Gente bondadosa. Yo aquí voy a hablar así súper de mí, sorry, pero no tengo muchos ejemplos. Bueno, tengo varios ejemplos, pero te los quiero contar así para que sea más fácil de entender. Eh, por ejemplo, cuando todos estos frutos yo los empecé a ver en mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno no era un buen ejemplo que digamos. Mi abuelo paterno era jugador, tenía un trabajo bastante bueno. Pero por ponerles un ejemplo, si mi suegro, perdón, si mi abuelo ganaba 1 millón de pesos mensuales, le pasaba, no sé, 20.000 o 80.000 pesos a mi abuela, y él se iba a farrear, a tomar, a jugar y a quizás qué cosas más con sus amigotes en los garitos o en las casas de tango que le llamaban, o chinganas también que existían mucho en los años 50 y 60. Y por ahí se perdía semanas. Le pegaba a mi abuelita, se llevó muy mal con sus hijos, sobre todo con mi papá que era con el que más mal se llevaba. Y yo conocí a un abuelo así, un día hasta que mi abuelita ya estando bien entradita en años, yo era pequeño, yo era chico y un día apareció en la casa de nosotros vivíamos una cuadra, y, y era porque ella se había atrevido después de no sé cuántos años a pararle la mano a mi tata y le puso un platillazo en la cabeza, así. Y estuvo viviendo con nosotros un par de semanas. Y después, bueno, mi tata si bien nunca más le volvió a levantar la mano, pero sí le hacía show cada cierto tiempo. Y varias veces mi papá, como era su hijo regalón, se la llevó. Una vez la tuvimos con nosotros todo noviembre, todo diciembre, todo enero. Y cerca de mi cumpleaños, mi tata Enrique la fue a buscar y se arreglaron. Pero ¿qué fue lo que pasó? Mi tata Enrique, después de muchos años, porque mi abuelita fue la que llevó al señor, ella conoce al señor el 57, y bueno, conoce al señor, después intenta llevar a sus hijos a la iglesia, el único que se quedó en la iglesia fue mi papá, y, y ¿qué es lo que pasó? Que al final mi tata se convierte al señor, después de muchos años de ser jugador. A mí me enseñó a jugar brisca, incluso a los 5 años, se los cuento, para mí una talla súper chistosa. Pero yo tenía 5 años y un día me llevó al garito, porque me enseñó a jugar brisca como él juega. Entonces yo le entendía todos sus gestos y entre medio hacía trampa y se ganaba sus billetes y ahí me tenía comiendo papas fritas y tomando Fanta hasta que mi papá me va a buscar engrifado al garito y de ahí me sacan. Entonces yo tenía 5 años en un garito, yo no sabía, yo estaba entretenido jugando con mi abuelo. Eh, Sin saber. Cuento corto, mi tata acepta al Señor, se bautiza y él empieza a orar, incluso incentiva a orar más a mi abuelita. Leían la Biblia juntos, se hacían estudios entre ellos, porque mi abuelita era maestra de escuela dominical, le enseñaba a las niñas de 8 a 12 años, y cosa que también fue mi papá también fue maestro de escuela dominical de niños de esa edad, y de adolescentes, y de jóvenes también. Y bueno, yo también, de jóvenes, y de niños también.
Y mi tata empieza, conforme empieza a vivir una vida de oración, empieza a vivir una vida buscando al Señor y de todos los días arrepentirse por todas las cabezas de pecados que hizo. Y él empezó a hacer, si bien no era un tata que no tratara fuera pesado o malo, pero sí era descariñado. Y después empieza a hacer cariño. Antes siempre andaba con cara de enojado y se reía solamente cuando ganaba dinero en la brisca. Después andaba feliz, andaba tranquilo, no tomaba, ya no le gustaba jugar, no iba a las carreras, no iba a nada. Era súper paciente, atendía a mi abuelita, le hacía cariño, la regaloneaba, se convirtió en otra persona. ¿Qué fue lo que pasó? Él empezó a entender de que su vida tenía que cambiar y cuando cambia, él busca la santidad y crece. Resultado fue de que cuando celebraron sus bodas de oro, en la iglesia cuando los casaron, mi tata públicamente delante de Dios le pide perdón por todo lo que hizo. Él enumera todos sus pecados en la iglesia frente al Señor en el altar. Le pide perdón a mi abuelita y le pide perdón a cada uno de sus hijos. Y fue muy lindo. Y bueno, el Señor después, yo creo que después que soltó eso, ese perdón y todo eso, bueno, le dio Alzheimer y bueno, el Señor se lo llevó hace unos años atrás. Pero eso pasó. Una persona, una persona que era totalmente distinta, que no tenía nada de esto, cuando se acerca el Señor y se deja transformar por Él, cambia y da frutos. A tal extremo de que mi tata Enrique coordinaba, predicaba en las calles y su vida cambió, iba a la iglesia bien peinado, su corbata, todo eso cambió. Y dio fruto porque servía al Señor con lo que podía, porque él después de tantos años había entendido cómo era esto, cómo era lo que tenía que crecer. Eh, lo otro, y es porque él se dejó convertir en buena tierra. Ese es un concepto que a mí me gusta mucho, ser buena tierra. Lucas 8:15 dice, pero la parte, hablando de la parábola del sembrador, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿A qué me refiero yo con ser buena tierra? Va más allá, creo, de leer la palabra y retenerla para sí, sino que uno se deja activar por la palabra. ¿A qué me refiero yo con esto? La palabra no son solamente letras, la palabra está viva. La palabra cuando es entendida y vivida produce cambios radicales en la vida de uno. Entonces, cuando nosotros tenemos estos cambios radicales, cuando nosotros tenemos esta concepción del Evangelio totalmente correcta, nos convertimos en buena tierra. Pero el convertirse en buena tierra también es voluntario. Porque si es que leen el versículo, dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra, y ahí viene una acción con corazón noble y bueno. O sea, si mi corazón no viene a la palabra con bondad, sino que queriendo hacer la acción de retenerla bien, y como bien dice después el otro verbo, retener, o sea, yo tengo que acercarme a la palabra con la intención de retener, pero de forma buena y noble, porque hay gente que se mete a la palabra solamente para ver dónde está el secreto de la prosperidad o dónde está el secreto para conseguir un ministerio poderoso, y aquí no, cuando la gente viene a la iglesia, perdón, a la Biblia, solamente con el deseo sincero de conocer al Señor y trata de retener todo lo que viene, de ser una esponja y que perseveran también, que se mantienen, producen una buena cosecha, se convierten en buena tierra, porque todo lo que el Señor quiere plantar en ellos florece. Hay un montón de gente que está en la iglesia que no da fruto. Hay un montón de gente en la iglesia que sigue su vida, que lo único que hizo fue trasladarse de religión a otra religión sin generar mayores cambios. Hay mucha gente que lo único que quiere es conseguir la paz, pero sin pagar el costo de la paz. Hay gente que quiere, no sé, que el Señor le haga el milagro, pero no trabaja por el milagro,
o no es capaz de agradecerle con una vida de servicio el milagro. No. Yo conozco un ejemplo, esto siempre lo cuenta Dante Gebel en sus testimonios, de que su mamá estaba muriéndose de cáncer cuando el señor trata su vida, estoy hablando de la vida de la mamá, y el papá, que era bueno para tomar, deja de tomar y estaba tan agradecido de que el Señor le sanó a la esposa de cáncer, que pregunta cómo le puede servir al Señor, y el pastor que lo guió y estuvo con él en el tiempo malo, le dice: ¿por qué no nos presta el garage de la casa para poner una iglesia? Y él puso su casa para levantar una iglesia. Cuando, y él se convirtió en buena tierra, porque hasta el día de hoy el papá de Dante Gebel todavía predica, el viejito y todo eso. ¿A qué voy yo con esto? De que nosotros, si no damos frutos, si no vamos con la intención de retener lo bueno de la palabra, nos vamos a convertir en gente religiosa, gente que no vive el evangelio, y gente que no da frutos, gente que no es capaz de convertirse en un caldo de cultivo para las cosas que Dios quiere hacer, primero con uno y después con quienes nos rodean y después con nuestra comunidad. Así de sencillo. Nosotros tenemos que convertirnos en buena tierra, nosotros tenemos que serlo. Nosotros tenemos que procurar que la palabra de Dios crezca en nosotros. Esa es una oración que yo repito mucho: que se haga lo que aprendemos, que lo que nos entra a nosotros de la Escritura se convierta que se haga carne en nosotros. Es una forma en que yo tengo de decir que es esto, que se convierta en semilla y que me encuentre a mí lo suficientemente abonado para que en mí florezca. Y esa es la oración que yo siempre tengo por todos los que el Señor me ha permitido enseñar. Que la gente pueda entender que esto que sale de los maestros que vemos en la iglesia, de los predicadores, de toda esa gente, se convierta en algo bueno y crezca en la gente que lo oye. Que ellos puedan tomarlo activamente y hagan una transformación de su vida. Porque si yo me transformo, si yo me avivo, si yo crezco, voy a servir de puente y voy a ayudar al crecimiento de otro. A eso se refieren los frutos. ¿Bien? Esos son los frutos internos. Los frutos internos son esos, son una vida santa que me permite a mi espíritu crecer y convertirme a mí en buena tierra. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Acotaciones? ¿Manifestaciones de repudio? Estoy tomando tecito con limón y miel. Sigamos. Kevin. ¿No? Listo. Sigamos. Parte 2. Los frutos externos. Ah, Marga, dijiste que sí. ¿Sí qué? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, sigamos. Qué lindo testimonio, sí. Ah, ya. Sí, el Tata Enrique. Uno de los frutos externos es la oración eficaz. Esto lo puse aquí, pero está como el puente de los dos. Miren lo que dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La NBI recorta en público, netamente porque el en público no está en los manuscritos más antiguos. Se los paso por ahí. ¿A qué se refiere Jesús en esto del Sermón del Monte? Cuando está hablando de la oración. Los judíos les encantaba orar en público y mostrar mediante la oración, decirle al Señor lo buenísimo y bacanes que eran, y achunchar a los pobres pecadores que se ponían a orar al lado de ellos. No. El secreto para que fructifique lo que yo tengo en el interior es la oración eficaz. Cuando yo hago mis oraciones en privado, sin andar diciéndole a todo el mundo: hoy estoy orando, no, no, hay gente que va y se hace su listita, intercede por la demás gente y todo el cuento, y está tranquilito en su pieza, en su cama, en su oficina, no sé, el lugar que busquen para orar, y ora, intercede, busca al Señor.
Y el Señor contesta las oraciones a su tiempo, las contesta dependiendo de su voluntad. Ahí no es mucho lo que podemos hacer, pero siempre hay una recompensa. Si ustedes ven a alguien que es usado por el Señor buenamente, no, no aquellos que han ido con un serrucho o porque alguien lo ayudó a llegar a una posición, no, sino que los que han partido, han pelado el ajo en el sentido cristiano de la palabra porque el Señor los use, los que pagaron el precio, los que dejaron juventud, los que dejaron trabajo, los que dejaron todas las cosas y se convirtieron en muy buenos discípulos del Señor. Y ustedes ven ahí gente que está arriba y siendo respaldado por el Señor, es por eso, porque tienen una vida de oración eficaz, tienen una vida de que oran mucho porque saben y entienden que la única forma de poder ser respaldados, enseñados y cuidados por Dios es a través de la oración. Entonces, cuando hay no es solamente decir, Señor, bendice a mi amiguito, y medio dormido, amén. No, oración en serio, dedicar tiempo. Decir, este tiempo es para el Señor, aunque sean 5 minutitos, pero 5 minutitos bien orados, 10 minutitos bien orados. A veces el Señor no, y esas son unas cuestiones que a mí me costó entender, estoy hablando, el ex, el ex está hablando. A mí me costaba, por ejemplo, hacían estas cadenas de oración en la iglesia de mi papá, y uno se tenía que inscribir con 1 hora o con 2 horas de oración, y eran como 24, 48 horas de oración. Entonces, una vez malamente, cabro chico yo, 16 años, me manda a la iglesia, y como me ven joven, me mandan el turno de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana orando. Ya, conseguí un taxi a las 3 de la mañana. En esa época no había Uber, no había Cabify, no había nada de esas cosas geniales que a uno le pueden tener un auto tranquilamente a la puerta a las 3 de la mañana. No, tuve que salir de mi casa a tomar micro o taxi. Increíblemente, pero cierto, encontré un taxi y atrás venía una micro a las 3 de la mañana. Cuento corto, llego a la iglesia, habían un par de hermanas orando, yo me pongo a orar también al lado de la hermana se va, y yo me quedo solo en la iglesia a las 3 de la mañana. A las 3:15 de la mañana ya no sabía por qué hora. ¿Por qué? Porque lo que hacían ellos era decir, ya vamos a hacer una cadena de oración de 24 horas. Ya. ¿Pero de qué vamos a orar? Sí. No había un motivo central para dirigir la oración. Entonces, ¿qué es lo que? Y tampoco es como ahora que, no sé, por lo menos uno tenía no sé, un celular con un parlantito con adoración, por lo menos para, no sé, para ayudarse, ¿no? Yo estaba solo, si bien era primavera, cargando para verano, pero igual hacía frío, aparte que la iglesia esa hasta en verano. Entonces, como estaba entumida a las 3:15 de la mañana, ya no sabía por qué orar. Cuento corto, me quedé dormido a las 4 de la mañana. Y yo seguí durmiendo hasta que los hermanos que llegaban a las 6 de la mañana a orar, me despertaron. Yo estaba durmiendo a pata suelta. ¿A qué me refiero yo con esta historia medio loca? Mi oración no fue eficaz. ¿Por qué? Porque uno, yo no tenía la intención de irme a inscribir para ver qué tenía que hacerlo. No fue una oración tiempo perdido. Más bien me dormí, más bien pasé frío, más bien me resfrié. Pero no gané nada, no fui eficaz. A veces nosotros necesitamos una oración correcta, precisa y puntual en 10 minutos, desnudando completamente nuestro corazón al Señor, y Él va a decir, sí, porque Él está viendo el corazón. Hay gente que se pone a orar en las iglesias y habla, ocupa palabras bonitas y recita versículos mientras ora. No, Dios quiere una oración eficaz. Dios quiere una oración íntima. Dios quiere algo que salga de tu corazón hacia Él. Él quiere que tú le cuentes lo que hay en ti, lo que te está pasando, tus miedos, tus penas, tus aflicciones, tus cansancios, pero también tus alegrías, lo que realmente necesitas, que Él te provea. Y cuando estás eso,
Cuando él ve eso, va y lo hace. Va y lo hace. Y aquí también otro de los frutos externos son, y lo puse sin imagen, para que quede bien marcado, buenas obras reales. Tito 3:14. Que aprendan los nuestros, se refiere a los cristianos, a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Tito es una de las cartas que mejor pueden hablar de servicio y de buenas obras. Y cuando Pablo le dice esto a Tito es porque se estaba dando mucho de que la gente hacía buenas obras por caerle bien a los apóstoles. Por eso puse buenas obras reales con mayúscula y con exclamación. ¿Por qué? Porque a veces la gente sale a hacer buenas obras porque o tiene que cumplir o tiene que hacerlo por miedo o porque lo obligan. Y no son obras reales. Hay gente que no dice nada y hace cosas. ¿Qué es lo y por qué pongo este versículo? Porque lo que nosotros tenemos que aprender es hacer buenas obras, pero buenas obras que realmente sirvan. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el ejemplo, y esto no es de ninguna iglesia, pero tengo un primo al que yo adopté como mi hermano adoptivo. Yo no tengo hermanos, él tampoco, y ante el Señor nos adoptamos, y fue muy lindo eso, otro día se los cuento. Y él se metió a entrenar lucha libre, le gustan las luchas libres, y se puso a entrenar lucha libre. ¿Qué es lo que hacía el maestro de ellos, el profesor de ellos de lucha libre? Todos los días, sábado, decía que tenían que ser ellos un aporte a la comunidad. ¿Por qué? Porque el mundo de la lucha libre tiene mucho ego, tiene mucho esto de creerse bacán. Hay un mundo muy, muy heavy detrás de eso. Entonces, con eso, él le bajaba los humos y decía: tú eres un simple mortal que tienes que devolverle algo a la sociedad. Tú no eres una persona que tiene que estar aquí por estar, sino que realmente tienes que ser útil. Si bien eres un luchador, con cuento, con buen físico, whatever, pero tienes que devolverle algo a la comunidad. Entonces, qué es lo que hacía con ellos? Los levantaba, los obligaba a estar muy temprano los sábados, y como el gimnasio estaba cerca del Persa Bio Bio, los obligaba a limpiar las esquinas que estaban sucias por los curaditos. Ustedes ya saben a lo que me refiero. A darles desayuno a los curaditos, a limpiar las rejas, a limpiar las calles, a, a limpiar con cloro las calles, a pintar las murallas que estuvieran rayadas, para hacerse parte de la comunidad. Una de las cosas que ha perdido la iglesia es el concepto de ser comunidad. Estamos acostumbrados eh, a las iglesias gigantes que están en terrenos gigantes donde no tienen vecinos cerca y no son comunidad. Son una comunidad interna para los creyentes, pero no son parte del entorno. Yo siempre me ha gustado el modelo de esta iglesia de barrio, de esta iglesia que es parte del barrio, y que nosotros como iglesia somos ayuda para el barrio. A veces el barrio no necesita que le prediquemos entregándole un tratado, pero sí que demostremos que somos gente cambiada cuando nos preocupamos de limpiar la plaza, cuando nos preocupamos de, como lo que hicieron con pacificadores cuando fue el estallido social, ¿se acuerdan? Que fueron a limpiar, así bien, todo eso, todo eso lindo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a eso se refiere con las buenas obras reales, buenas obras que realmente sirvan. Porque, pucha, va a sonar feo, pero es genial ir a entregar un pan con un café y sacarse la foto. Es genial. Pero es más genial cuando no te sacan la foto y lo haces siempre. Porque el que lo está viendo es el Señor. Lo está viendo la gente que realmente lo necesita. Hay mucha gente anónima que gasta su tiempo. Por ejemplo, hay una fundación, Fundación Esperanza, que atiende necesidades médicas y obviamente de ropa y esas cosas, de niños mapuche, de comunidades mapuches que están en el límite de Argentina y Chile, en Temuco, hacia la cordillera.
ellos llevan zapatos a los niños, porque zapatos de verdad, porque allá hay nieve. A veces cae la nieve principios de mayo y la nieve no se derrite hasta principios de septiembre y quedan aislados. Y viven de lo que alcanzaron a cosechar en el verano y a principios del otoño. Entonces se les ayuda con eso, se les lleva médicos, se les lleva podólogos, se les lleva dentistas. Y es gente que tal vez no se saca muchas fotos, pero está ahí sirviendo al Señor de ese modo. Y llevar una vida inútil es no hacer eso. Eso es lo que Pablo quería enseñarle a Tito. Y es lo que también se nos transmitió a nosotros. A eso se refiere con estas buenas obras reales. Es fácil ahora, no sé, pues, cualquiera decir, y con esto voy a hablar muy a título de personal. ¿Qué hubiera pasado? Claro, están todos los alcaldes en la calle trabajando por esta pandemia del coronavirus, pero ¿qué hubiera pasado si esta pandemia cae en un año que no es de elecciones municipales? ¿Los alcaldes se hubieran comportado del mismo modo? Lo cuestiono. Pues lo cuestiona el ex. El ex. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Nosotros como cristianos tenemos que estamos diseñados para toda buena obra, pero tienen que ser reales, tienen que salir de nosotros. Lo tenemos que hacer como un reflejo de luz de nosotros. Si no, no sirve. Simplemente estamos sacándonos la foto linda y sería. C. Obediencia. Queridos hermanos, dice 1 Juan 3, 21 y 22, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Creo que no hay mucho que explicar. Si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Fíjense la secuencia lógica. Nuestro corazón está limpio, no tiene condena. Hay confianza para entrar delante de Él. ¿Y eso qué es lo que produce? Que recibamos todo. ¿Pero por qué? Porque obedecemos un mandamiento. Jesús enseña también en Juan de que ustedes son mis discípulos. Enseña de que si obedecen mis mandamientos, son mis amigos. Sencillo. No hay mucho que profundizar. Pero hay un problema aquí muy brutal, porque hay gente en la misma iglesia que es súper desobediente, en todo orden de cosas. Le dicen, hermano, tiene que llegar temprano. No, no lo hace. Hermano, tiene que, por ejemplo, no sé, tiene que dejar esta vida y no se deja la vida, no cambia su vida, es súper desobediente. Y después se queja porque todo lo que le pide al Señor no le llega. Hay mucha ganancia en la obediencia. La obediencia es una de las cosas que más se enseñan en la Biblia. Y no es para tenernos ciegos, no una obediencia ciega y tonta y obligada, sino que es una obediencia dada por el amor que yo tengo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo fue obediente. Jesús mismo tenía el poder de hacer llover una tropa de ángeles sobre los romanos que lo estaban golpeando. Pero él obedeció lo que su papá le pidió. Dios Padre le dice, tienes que quedarte ahí, tienes que morir, porque es la única forma en que el mundo se va a redimir. Le costó, sufrió, sí, la dudó, pero no le importó, siguió y obedeció. ¿Cuál fue el resultado? Tiene un nombre sobre todo nombre y está sentado a la diestra del Padre, venció a la muerte, le quitó la llave al diablo y aquí estamos. Listo. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y si él fue capaz de obedecer, ¿por qué yo no soy capaz de obedecer? Si yo no obedezco, no voy a conseguir nada. Mi vida no va a cambiar. Entonces, cuando una persona ha sido realmente transformada, uno de los frutos que se notan es la obediencia. Una persona que realmente entiende el Evangelio y lo vive de verdad, uno de sus frutos externos va a ser va a ser una persona obediente, va a ser una persona diligente. Pero vuelvo a insistir, una obediencia voluntaria, no ciega ni obligada, voluntaria y basada en lo escritural. Bien. Punto D. Dones manifestados. Cada uno ponga al servicio de los demás
el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Aquí quiero detenerme porque mucha gente, todos tenemos un don, todos, 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 todos. Todos servimos para algo, todos somos buenos para algo. Y todos tenemos una función para la cual somos buenos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros manifestamos nuestros dones tienen que funcionar dentro de la iglesia. Tienen que estar al servicio de los demás. Si no, no sirven. Por ejemplo, a mí, ¿de qué me serviría estudiar tanto la Biblia como la estudio y profundizarla tanto como la profundizo si no soy capaz de enseñar todo lo que el Señor, por su infinita misericordia y gracia, me muestra y me regala a diario? De nada me serviría. De nada. Sería un típico teólogo cabezón que está ahí cuestionándolo todo, filtrándolo todo, y no sería capaz de entregarlo buenamente a quienes lo necesitan. Estamos en una época de tanta información que es donde la Biblia está a segundos, incluso a nanosegundos de cercanía de nosotros a través de nuestros celulares, computadores y tablets, pero es la generación que menos lee la Biblia. Es la generación que más necesita a Dios. Y es la generación que más duro está siendo golpeada por las pruebas a nivel mundial. Si nosotros con nuestros dones no los manifestamos y no los ponemos al servicio del Evangelio, no nos sirven absolutamente de nada. ¿De qué me sirve a mí ser tan bueno para algo si eso no va a servir y honrar al Señor? ¿De qué me sirve a mí, yo, lo que tengo, lo que Él me dio, que se nota que es de Dios, no lo pongo al servicio del Evangelio? Hay gente hay gente que ni siquiera se ve que sirva para algo y trata de aprender algo para servir. Listo. Es lindo. Hay gente que, pero si yo no sé hacer nada, no importa, pero quiero predicar, quiero hacer algo, porque estoy tan agradecido por el cambio de vida que tengo que quiero hacer algo y va y lo hace. Carlos Anacondia, gran evangelista argentino, le pasó eso. No sabía ni predicar, no tenía instituto bíblico ni nada, pero estaba tan feliz de que el Señor le haya cambiado la vida que se fue a las villas miserias que se llaman en Argentina, a los campamentos acá, y se mandó a predicar. Resultado, el Señor hasta el día de hoy lo sigue respaldando. No sabía predicar, no tenía instituto bíblico, llegó y lo hizo. Porque él buscó qué hacer, él buscó algo, él buscó un don, él le pidió al Señor esto para hacerlo. Y así pasa. Hay gente que nace con tantos dones y no hace nada por la iglesia. Hay gente que tiene, no sé, capacidades con los números que yo admiro. Si ustedes me preguntan cuánto es 1 más 1, yo voy a decir soproles, así de malo soy con los números. Pero hay gente que es buena para los números y creen que no sirve. Hay gente que cree que solamente siendo cantante o siendo pastor o siendo un teólogo sirve al Señor. Falso. Uno puede servir al Señor barriendo, puede servir al Señor eh, ayudando a la gente, sirve al Señor siendo parte de su comunidad, puede servir al Señor con la pintura, puede servir al Señor cantando, puede servir al Señor tocando un instrumento, puede ser que se preocupe de la mantención del edificio. No es lo mismo, hay un montón de dones que son necesarios. Lo que pasa es que todos que tienen los dones pirotécnicos, como le llamo, los que son los que tienen visibilidad, y a veces, fíjense nosotros mismos, nosotros necesitamos de la vida que está por debajo de nuestra piel. No hay ningún órgano vital fuera, externo, a eso me refiero. El corazón no está fuera del cuerpo. El hígado, el estómago no están fuera del cuerpo. El cerebro no está fuera del cuerpo. Los ojos pareciera que estuvieran fuera del cuerpo, pero están dentro. Por los párpados que se levantan, pero están dentro. Fíjense en eso. A veces lo que se ve por fuera es solamente eso, algo que se ve para afuera, pero no son los que realmente hacen funcionar el organismo. A veces se necesita gente que ayude con la administración, con la logística, con las cuentas, que
se puede servir al Señor así y la gente no lo entiende. Y esos son los dones que uno tiene que manifestar dentro de la iglesia. No me puedo quedar con lo que el Señor me da, sino que lo tengo que poner al servicio de la iglesia y del Señor. Bien, para ir terminando, todo cristiano debe dar fruto, todo, todo. No dar jugo, dar fruto. Así que Kevin, que te quede claro eso, no dar jugo, dar fruto, por favor. Los frutos, ya entendimos que son internos y externos. Los externos nacen de lo interno. Los frutos internos nos van a llevar al crecimiento, pero también los frutos externos reflejan lo que hemos cosechado internamente. Bien, dudas, consultas, manifestaciones de repudio, quejas, ¿no? Oh, que están callados. Súper buena la clase, clarito todo. Miren lo que pasó hoy día. Tarea, no hay, pero ya viene. Así, no hay, pero ya viene. Oh. No hay, pero ya viene. Eso, queridas y queridos. Adelante, Kevin. Antes que eso ha sido la clase de hoy día. Ya nos van quedando 2 clases de Biblia y Café, pero ya más o menos sabemos, bueno, Biblia y Café vamos a seguir haciendo, pero 2 clases del Evangelio de Cristo. Nos va quedando las 2 últimas, así que son profundizaciones de temas que tomamos entre la 2 y la 4, que se necesitan un poquito más de detalle. Es por eso que lo estamos haciendo así. Bien. No hay tarea. Sé que les debo las correcciones de las tareas. No he subido el video ni el audio de la clase anterior a YouTube. Sí, no sé. Perdónenme, estoy cerrando el proyecto en el que estoy de Falabella, así que tengan un poquito de paciencia. También he estado bien cansado, pero hay que seguir sirviendo al Señor y darle. Con todo, si no, ¿para qué? Como así dice la reina cumbiera. Eso, los de prepárense para el sábado. El sábado también por Facebook Live está con el gentil auspicio de Legado Libro. Está Radicales. Esta apuesta medio loca, pero que está dando que hablar. Donde vamos a hablar de un tema que le puse así: la versión sí importa. Vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de versiones de la Biblia, y también vamos a poner harto rock cristiano para que vean que existe y que tiene letras que son muy power. Y que son letras, no son tan poéticas como las de Marcos Barrientos, las de Alex Campos, esos que pueden servir de ayuda para adorar en la iglesia, pero dicen las cosas de frente y son bastante power. Así que hay una que le gustó mucho a Kevin, que es de Roxana Contreras, de un pedazo de tema. Así que, Kevin, esa la vamos a repetir este sábado solo por ti. Así que, para que esté ahí con el. Ya te la voy a mandar en MP3. De verdad que la tengo que armar cuando procese los audios de las clases y todo eso. Eso. Esperando, dice. Sí, que esperes. Sí. El fruto del espíritu es la paciencia, así que le dé. Pero 2 semanas, nada. Pucha, pero ¿qué le vamos a hacer, po? Ya te quiero ver yo. Ya te quiero ver. Ya pues.